Hola chicos, vamos a continuar con el tema de excepciones. Vamos a definir excepciones como el conjunto de errores que ocurren durante la ejecución de un programa. Es importante que entendamos que no son errores de programación, sino de ejecución. Las excepciones pueden ocurrir en muchos casos. Los dos más conocidos es cuando el usuario ingresa información con un tipo diferente de dato. Este error estoy segura que les ha pasado muchas veces, cuando en vez de ingresar un dato numérico ingresan una letra. Y otro caso sería cuando tratamos de establecer conexión a una base de datos o a un archivo, cuando ya sea que la conexión falla o la dirección que le hemos dado para que abra el archivo es incorrecta. En la presentación van a tener un link de la página oficial de Microsoft donde viene la lista de las excepciones más importantes. Durante las excepciones o errores podemos hacer que el compilador no deje de ejecutar nuestro programa. Es decir, si el usuario llega y se equivoca y en lugar de ingresar un número ingresa una letra, no salga de la ejecución, sino que continúe con el resto del código. Para eso vamos a usar un bloque llamado try catch. En la parte del try vamos a poner el código el cual podría generar una excepción o un error. En la parte del catch vamos a poner aquel código que debe continuar si llega a ocurrir dicha excepción. Existe una variante del try catch que es el try catch finally. En la parte de finally van a poner el código que siempre se va a ejecutar, independientemente de si ocurre o no ocurre la excepción. Este bloque lo voy a ver en la siguiente unidad cuando estemos trabajando con archivos. Por el momento me voy a enfocar en el bloque try catch. Vamos a Visual Studio a ver el ejemplo. En este ejemplo le vamos a pedir al usuario que ingrese un número que esté entre 0 y 255. Después de que lo ingrese simplemente le mando un mensaje que dice gracias por tu visita y termina nuestro programa. Vamos a ejecutar. Lo primero que voy a hacer es introducir una letra. El programa falla. Todo esto pasa porque el usuario está ingresando un dato de diferente tipo al que le estamos pidiendo. Es decir, yo le estoy pidiendo un dato de tipo byte y él me está ingresando una letra. Obviamente, al no poderse convertir una letra a un dato tipo byte, el programa deja de ejecutarse. Si se dieron cuenta, aunque yo tenía otra línea de código por ejecutar, aquí se detuvo. Para esto viene el try catch, para controlar esa excepción y que mi código pueda continuar trabajando independientemente de que haya existido un error. Aquí ya puse el bloque try catch. Recuerden, dentro del try van a poner el código que puede ocasionar una excepción y en el catch van a poner el código que se ejecutaría si llega a ocurrir la excepción. En este caso yo puse que simplemente me mande un mensaje que diga el dato no es numérico. Vamos a ejecutar. Se dan cuenta que aunque cometí el mismo error que en la ejecución pasada, ahora sí me permite que mi programa continúe con las demás líneas. Esta es una forma eficaz de que ustedes se aseguren que aunque el usuario ingrese un dato erróneo, esto no va a interrumpir la ejecución de nuestro programa. Como nosotros ya vimos herencia, ya va a ser fácil que ustedes entiendan que exception, esta exception que tengo aquí, es una clase padre. Como clase padre, entonces tiene muchas clases hijas. Si recuerdan, ahorita en la primera ejecución salía un mensaje de excepción no controlada y nos decía que era de tipo format exception. Es importante que entiendan que ustedes pueden poner aquí directamente el tipo de excepción que están manejando. Antes de poner esa excepción, que sería la de format exception, quiero que entiendan que esta exception sería como una excepción genérica. Pero ¿qué pasaría si el usuario, en vez de equivocarse en el tipo de dato, se equivoca, por ejemplo, en el rango? Es decir, yo le estoy pidiendo un byte. ¿Qué tal si pone el 300? A final de cuentas, me aparecería el mismo mensaje. Voy a ejecutar para que vean. Si yo aquí pongo 300, me sale el dato no es numérico. Esto es porque estoy usando la excepción genérica o la excepción padre. Yo puedo irme a excepciones específicas de lo que quiero controlar. En este caso, obviamente el mensaje estaría mal. Muchas veces lo que se hace es poner aquí una variable después de la excepción. Usualmente es la E o EX y aquí mandan dentro del mensaje. Aquí este sería un objeto y tiene una propiedad que es la de mensaje que me va a especificar exactamente cuál es el error.
Voy a ejecutar y aquí voy a poner 300. Obviamente, como este Visual Studio está en español, me manda el mensaje en español, que sería este. Si se dieron cuenta, yo jamás especifiqué una línea de código donde mandar este mensaje. Esto es porque Visual Studio detectó de qué tipo era la excepción y mandó el mensaje. Obviamente porque estoy usando la excepción padre. Si ustedes quisieran usar la excepción adecuada para lo que es controlar el tipo de dato que está ingresando, sería la de Format Exception. Déjenla, voy a agregar. Y con esto ya nos va a permitir en un console write line poner el mensaje personalizado. Vamos a ejecutarlo. Yo ingreso una letra y me dice que el dato no es numérico. Voy a volver a ejecutar y voy a ingresar ahora un número que está fuera de rango. ¿Qué irá a pasar? Pues obviamente va a marcar error porque la excepción que yo estoy manejando en el catch es solamente la de formato, no la de rango. ¿Cómo le tengo que hacer si yo quiero agregar que aparte de que me esté revisando que el dato sea numérico, también deseo que revise que no se salga del rango? Para eso simplemente lo que tienen que hacer es agregar otro catch. El catch que nosotros queremos manejar va a estar muy sencillo de que ustedes lo detecten. Cuando ustedes ejecuten, deje comento esto, cuando ustedes ejecuten el programa y le pongan el dato, por ejemplo aquí erróneo, el programa les va a decir de qué tipo es la excepción. En este caso sería Overflow Exception. Lo que tengo que hacer es copiar este nombre y al momento de que yo haga mi catch, ponerlo dentro del paréntesis. Obviamente, aquí tengo que poner el mensaje que deseo que aparezca. Ahora vamos a ejecutar. Primero voy a ingresar una letra y me manda el mensaje que el dato no es numérico. Voy a volver a ejecutar y voy a ingresar un número mayor a 255. Y me muestra el mensaje, el número está fuera de rango. Se pueden dar cuenta que aquí yo ya estoy manejando dos posibles excepciones, tanto que el usuario se equivoque de tipo de dato, como que me dé un dato mayor al rango del que está permitido. Con esto pueden ayudar a los posibles errores que puede haber en la ejecución de un programa, sobre todo en esos dos primeros aspectos, que es cuando el usuario llega, ingresa un dato de tipo erróneo o cuando está fuera del rango permitido. Entonces es importante que entiendan, pueden usar ustedes por general lo que viene siendo exception o pueden irse específicamente a qué tipo de excepción quieren controlar. Ustedes pueden ir agregando tantas excepciones como quieran, solo recuerden que tienen que ir agregando un catch por excepción. Algo importante que es como recordatorio, recuerden que si ustedes quisieran aquí imprimir número, posiblemente les marque error. Este error les va a marcar porque ustedes al momento de que indicaron que número era tipo byte, no le asignaron un valor. Recuerden que esto ya nos pasaba con el if y con el while. Yo les comentaba que ese char previene que no entren al if o que no entraran al while. Por lo mismo, ustedes tendrían que asignarle un valor fuera de él. Es decir, si yo aquí pongo igual a 0, el error desaparece. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que también es muy importante, y es cuando ustedes quieren crear sus propias excepciones. Es decir, por ejemplo, en el tipo de rango, yo no quiero que mi rango esté entre 0 a 225. Yo quiero que el usuario ingrese un valor, por ejemplo, de 1 a 7. Vamos a ver ese ejemplo, cómo podrían hacer ustedes sus propias excepciones. Para crear nuestras propias excepciones vamos a usar la palabra reservada throw. Vamos a ver cómo puedo definir yo que mi rango esté entre 1 y 7 para el número que voy a capturar. Para crear mi excepción voy a usar la palabra throw, después new y después del tipo de excepción que va a ser. En este caso yo me fui por la clase padre, que es la de exception. Esto lo estoy indicando dentro porque yo quiero que si mi número no está entre 1 y 7, entonces se lance esa excepción. Ustedes aquí podrían indicar que la excepción es de tipo Overflow Exception, pero en este caso yo le voy a dejar exception. Vamos a ver qué ocurre si yo ingreso un número que esté fuera de ese valor. Lo primero que voy a hacer,
comentar este código para que vean que el código funciona correctamente si yo ingreso, por ejemplo, un 42. Todo está muy bien. Voy a descomentar esta línea que, como les digo, pongo la condición y dentro pongo la excepción que quiero que ocurra. Ahora voy a ejecutar y voy a poner un número, por ejemplo, voy a poner un número que está fuera del rango, que en este caso puse un 10. Recuerden que lo que yo quiero es que mi rango sea entre 1 y 7. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se dejó de ejecutar el código? Aquí yo solamente estoy creando la excepción. Si yo quiero controlar ese error, tengo que usar el bloque try-catch. En este caso, lo que yo voy a hacer para manejar esta excepción es mandar esta parte de código a una función para después mandarla a llamar desde el try y controlar la excepción en catch. Vamos a ver cómo quedaría. Hice un método estático que se llama validación. Va a recibir un dato que es de tipo byte y lo va a comparar si ese número es menor a 1 o mayor a 7. En caso que esto ocurra, va a enviar una excepción. Esto sería para crear mi método. Este método lo voy a mandar llamar desde el try. Es decir, cuando yo capture mi número, voy a mandar llamar ese método enviándole el número que acabo de capturar. En dado caso de que exista un error, me va a mandar al catch, es decir, ahí me va a decir que mi número no está en el rango. Esto me va a permitir que aunque yo ingresara un número que no está entre 1 y 7, se siga ejecutando lo que continúa en mi código. Entonces, la excepción va a ser el error, el tipo de error que estamos manejando, si está fuera del rango, si no es del tipo correcto. Y ya que detectamos el tipo de excepción que es, tenemos que controlarla. ¿Cómo se controla? Con el catch. El try-catch nos va a permitir que si el usuario comete un error al momento de hacer uso del programa, el programa siga en ejecución. De lo contrario, pasaría que cada vez que se equivoca el usuario, el programa termina su ejecución. Nos vemos en clase para dudas.